Hola, soy Naruto 10-03-88 y he decidido iniciar un nuevo proyecto. Voy a escribir mi propia historia sobre el apocalipsis zombie. Bien, según cómo vaya de éxito lo haré más largo o más corto. Espero que les guste. Corre historia. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que la pesadilla empezó. Todavía recuerdo cuando vivía con mi familia pacíficamente, y cuando iba a clase y me reunía con mi mejor amiga. Esos días fueron los mejores de mi vida, pero lamentablemente no me di cuenta hasta que lo perdí todo. Todo comenzó como un día como otro cualquiera. Yo estaba preparándome para ir a clase, cuando mi madre me dijo que había leído en internet que el gobierno de los Estados Unidos estaba mandando grupos de reconocimiento a un lugar de Asia, ya que había habido múltiples asesinatos inexplicables en esas zonas. Yo, como llevaba bastante prisa para ir a clase, no hice mucho caso de lo que me dijo y me fui. Al día siguiente la noticia salió en la tele, y yo me quedé mirando. En las noticias decían que el equipo de reconocimiento de los Estados Unidos habían regresado sanos y salvos, pero que uno de ellos había sido mordido por un civil, pero que no había sido nada importante. Yo me desinteresé de la noticia y me fui a jugar a la calle con mis amigos. Días más tarde escuché una noticia que decía que algo raro les había pasado a los soldados que fueron a hacer el reconocimiento a Asia. Al parecer les salían heridas inexplicables por todo el cuerpo y caían enfermos por varios días. Yo cada vez me preocupaba más, porque pensaba que sería una enfermedad que se propagaría como la gripe porcina o como cualquier otra enfermedad grave. Sin embargo, en mi clase, mis profesores nos decían que no nos preocupáramos ya que esa enfermedad no llegaría hasta nosotros. Al día siguiente en las noticias dijeron lo que temía que dijeran. La enfermedad que afectó a los soldados se propagó rápidamente por todo Estados Unidos, y los afectados eran cada vez más y más. Yo intenté tranquilizarme a mí mismo pensando que como vivía en España pues el virus no llegaría hasta aquí y todos en mi clase decían lo mismo. Una semana después, dieron la noticia de que el virus estaba mutando y se propagaba con mayor facilidad. Definitivamente ese virus era muy peligroso y no tardaría en llegar a Europa. Pasaron 3 días y finalmente se detectaron 3 casos de infectados en España. Yo intenté tranquilizarme pero no podía ya que el virus no tardaría en llegar a mi ciudad. Ese mismo día puse las noticias y estaban pasando una transmisión en directo de Nueva York, en el que el reportero decía que se encontraba en un hospital en el que los afectados por el virus se habían vuelto muy agresivos, y atacaban a todo el mundo mordiéndoles las extremidades y a veces el cuello. En ese momento 3 personas aparecieron ante la cámara y atacaron al reportero y al cámara. Se cortó la transmisión y yo quedé en shock. El maldito virus había mutado al punto de que los infectados atacaran a las demás personas. Estuve dándole vueltas un rato y llegué a la conclusión de que el virus convertía a los infectados en una especie de animales salvajes, pero no podía afirmar nada con seguridad, porque no había visto a ningún afectado en persona. Al día siguiente fui a clase y la mañana transcurrió de lo más tranquila. Por la tarde, tenía que salir a comprar unas cosas para un trabajo escolar, pero tenía miedo de salir a la calle, ya que temía que me contagiara del virus. Finalmente me decidí a salir a comprar el material, y a buscar a mi amigo Víctor, que era con quien tenía que hacer el trabajo. Cuando fui a su casa, su madre me abrió la puerta pero me dijo que él no podía salir ya que había caído gravemente enfermo. Yo me fui de allí y compré el material para el trabajo. Al día siguiente, cuando terminaron las clases me dirigía hacia mi casa, cuando me crucé con mi compañero de trabajo, y le pregunté si ya se encontraba mejor, pero no me contestó. Le volví a llamar y no contestaba, así que decidí darle un pequeño empujón, pero al tocarlo dio un gruñido y me miró fijamente. Sus ojos eran amarillos y su piel tenía un aspecto verdoso. Inmediatamente me empecé a alejar de él y él empezó a seguirme, por lo que empecé a correr y él me imitó. Corrí desesperadamente porque sabía que esa cosa no era mi amigo.
Por fin conseguí despistarlo y me metí corriendo a mi casa. Nada más llegar me puse a investigar sobre el virus y encontré una noticia que me dejó helado. Todos los infectados por el virus se volvieron violentos y empezaron a atacar a todo el mundo. También conseguí una descripción del aspecto de los infectados y coincidía con el aspecto de mi amigo. Se lo conté a mi madre pero no me creyó y al día siguiente me hizo volver a clase como si fuera un día normal. Cuando salí de clases decidí pedirle a mi mejor amiga que me acompañara, ya que temía que se encontrara con Víctor y la intentara dañar. En el trayecto le conté lo sucedido el día anterior y por fortuna, ella sí me creyó. Estábamos buscando una solución, cuando de repente 3 personas con aspecto tenebroso se nos cruzaron y yo supe inmediatamente que eran personas infectadas. Inmediatamente mi mejor amiga y yo salimos corriendo lo más rápido que pudimos hacia mi casa. Cuando llegamos al portal nos metimos rápidamente y subimos por el ascensor. Yo le dije que se quedara en mi casa ya que no la dejaría volver a ella sola a su casa con esos monstruos sueltos. Ella accedió y nos dispusimos a entrar a mi casa, pero cuando entramos vi con horror como mi amigo Víctor estaba allí, y estaba derrorando a mi madre y a mi padre. De la impresión mi amiga soltó un grito, lo que alertó a Víctor y nos atacó. Yo para defendernos a mi amiga y a mí intenté luchar contra él, pero su fuerza era descomunal. Lo cogí del cuello para que no pudiera morderme, pero no iba a aguantar mucho tiempo, por lo que le pedí ayuda a mi amiga. Ella rápidamente tomó un cuchillo de cocina y se lo clavó en la espalda de Víctor. Parecía que no le afectaba y se dispuso a atacar a mi amiga, pero yo agarré un machete de cocina y con él le corté la cabeza a aquel monstruo antes de que le hiciera nada a mi amiga. Los dos nos tranquilizamos, pero yo no pude contener las lágrimas por la muerte de mis padres y mi amiga me abrazó para consolarme. Decidimos ir a la policía para contar lo sucedido, pero cuando nos disponíamos a irnos escuchamos ruidos en la calle. Nos asomamos por la ventana y en la calle vimos a 3 personas con el mismo aspecto que Víctor que estaban golpeando la puerta del portal. Comprendimos que si queríamos salir de mi edificio teníamos que deshacernos de esas cosas. Tomé mi mochila y le saqué todos los libros y metí 3 camisetas, 2 pantalones y un par de zapatos. Le di a mi mejor amiga otra mochila que tenía y también algo de ropa de mi madre. Me puse un cinturón y en él guardé los cuchillos de cocina más afilados y el machete. También le di a mi amiga 2 cuchillos largos. Recordé que en la habitación de mi padre había un palo de hockey y lo tomé y me lo até a la espalda. Antes de irnos metimos en las mochilas un par de latas de conservas, 2 botellas de agua y un par de medicamentos por si acaso. Era el momento de salir, por lo que saqué el machete y un cuchillo. Mi amiga también sacó los 2 cuchillos largos que tenía y nos dispusimos a eliminar a aquellas cosas. Los monstruos nada más vernos nos atacaron pero yo con el machete derribé fácilmente a uno, y después con el cuchillo que tenía ataque a otro y después de un forcejeo se lo clavé en un ojo. Mi amiga no tenía tanta sangre fría, por lo que solo pudo clavarle los cuchillos a uno de ellos pero no le afectó. Rápidamente saqué el palo de hockey y lo golpeé en la cabeza repetidas veces hasta que quedó muerto. Cuando nos aseguramos de que no había más de ellos cerca, salimos de mi edificio y nos dirigimos a la comisaría de policía más cercana. En el trayecto vimos a varios monstruos, pero por suerte, no se percataron de nuestra presencia. Llegamos a la comisaría de policía y cuando entramos nos sentimos seguros, pero toda esa felicidad terminó cuando con horror vimos los cadáveres de los policías tirados por toda la comisaría. Inspeccionamos un poco el lugar pero no encontramos a nadie. Decidimos tomar algunas armas para estar más seguros y poder irnos de allí. Cuando me disponía a coger un revólver que había en el suelo, un monstruo salió de la nada y nos atacó rápidamente. Este monstruo era mucho más grande que los anteriores y más rápido. Sin pensarlo 2 veces, tomé el revólver y abrí fuego contra el monstruo, con tal suerte que le di en la cabeza al primer disparo.
Mis oídos se quedaron un poco aturdidos por el sonido del disparo, ya que jamás había disparado un arma. Mi amiga también se quedó impresionada por lo que había hecho, pero no había tiempo para celebraciones. Aquel disparo alertaría a los demás monstruos, por lo que decidimos buscar las mayores armas posibles. Yo tomé 2 revólveres y bastantes balas para los revólveres, y también encontré una escopeta recortada, que la puse en donde estaba el palo de hockey. Mi amiga por su parte, tomó un revólver y munición, 2 linternas para poder alumbrarnos por la noche, y unos walkie-talkies para estar en contacto por si nos separábamos. Antes de irnos de la comisaría trazamos un plan para pedir auxilio al ejército a alguien que pudiera ayudarnos. Decidimos que tomaríamos un coche de policía y conduciríamos hasta la capital, para poder comunicarnos con el ejército. Estuvimos 3 horas en la comisaría y en ese tiempo, comimos un poco de las provisiones que llevábamos en nuestras mochilas para recuperar fuerzas. Finalmente salimos de la comisaría y tomamos el coche de policía más cercano. Cuando arrancamos, pensamos en buscar a algún superviviente en la ciudad, por lo que recorrimos un poco la ciudad, lo que fue un grave error. Por culpa del sonido que hacía el coche, alertamos a los monstruos y empezaron a salir de todas las direcciones. Definitivamente no habría supervivientes en la ciudad. De pronto uno de ellos saltó sobre el parachoques del coche y yo en un impulso de quitarlo de ahí, choqué contra una farola, lo que provocó que el coche dejara de funcionar. Mi amiga y yo salimos rápido del coche y no tuvimos más opción que abrir fuego contra los horribles monstruos. Yo tenía bastante puntería y siempre les daba en la cabeza al primer disparo, pero mi amiga no tenía tanta y solo desperdiciaba munición. Finalmente acabé con los 10 monstruos que nos perseguían y nos dirigimos a una casa abandonada que había en una colina cercana para refugiarnos. Cuando llegamos nos escondimos ahí y decidimos pasar la noche ahí, en lo que encontrábamos una solución. Todo iba bien, hasta que por la noche, oímos unos golpes en toda la casa y supimos que estábamos rodeados por ellos y no teníamos la certeza si la munición nos alcanzaría para tantos. Y bien, hasta aquí la primera parte de mi historia de zombies. Si les ha gustado, puntúen y suscríbanse. Adiós, bye.